Estás escuchando Doctor Miedo. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares pueden haber sido cambiados para proteger la identidad de sus verdaderos protagonistas. La muerte no entiende el milagro de la vida. Entre la vida y la muerte existe una delgada línea. La gran tragedia de la vida es que alguien te la arrebate sin tu permiso. Hola a todos. Gracias por acompañarme. 111 puñaladas. Sí, lo habéis oído bien. 111 puñaladas. Así murió Diane O'Connor, cuando apenas le faltaban unos días para cumplir sus 51 años. 51 años. Apenas un instante. Pero, ¿quién era Diane Connors? Diane O'Connor nació el 27 de abril de 1954. Tenía un doctorado en metafísica y dirigía el centro metafísico Higher Life en Birmingham. Además, tenía una titulación en consejería y escribía una columna regular para Fox News. Conoció a James Dankovich, que era un quiropráctico de mucho éxito. Fue un amor a primera vista. Tanto fue así que en 1989 se casaron y ese mismo año Diane dio a luz a su único hijo. Le pusieron de nombre Christopher Dankovich. Era una familia feliz. Estaban bien posicionados con el trabajo y mucho amor hacia su pequeño hijo. Pero la felicidad a veces dura poco. Su matrimonio con James terminaría amigablemente en 1995. Diane y James continuaron siendo amigos y aunque estaban separados, había alguien que los unía: su hijo Christopher, a quien los dos criaron y educaron todo lo mejor posible, sin que le faltara de nada. Diane, quien cambió su apellido por el de Michel después del divorcio, recibió la custodia principal, aunque Christopher visitaba a menudo a su padre en su casa de Troy, Michigan. Cuando Christopher llegó a la adolescencia y comenzó la escuela secundaria, empezó a rebelarse como hacen muchos jóvenes a esa edad. Y en la familia ocurrieron las típicas discusiones entre padres e hijos. En abril del 2005, Christopher tenía 15 años. Era estudiante de primer año en la escuela secundaria Rochester Adams. Por aquel tiempo se había teñido el pelo de color azul. Pero eso no era lo que realmente le preocupaba a su madre Diane de su hijo.
Recientemente, Diane había descubierto que Chris estaba utilizando el ordenador para ver pornografía e investigar sobre armas de fuego por Internet. Algunas fuentes de información dijeron que Diane también estaba preocupada por una chica con la que Chris estaba saliendo. El sábado 23 de abril del 2005, Christopher se escapó de la casa de su padre en Troy y anduvo en bicicleta a través de la nieve que caía en esos días. Lo encontraron en Bloomfield Hill, tratando de entrar en una escuela. Fue puesto bajo custodia policial y avisaron a su padre James, quien fue a buscarlo a la comisaría. Al día siguiente, domingo 24 de abril, James, su padre, el padre de Christopher, devolvió a su hijo Chris a la lujosa residencia de su madre Diane en Rochester Hill. Diane, James, junto con su hijo Christopher, se sentaron los tres para tener una reunión familiar y hablar sobre las preocupaciones que los progenitores tenían con respecto a los recientes devaneos y faltas de conducta de su hijo Christopher. James Dankovich, una vez de vuelta a su casa en Troy, se quedó un poco preocupado por tales hechos y el mismo domingo al anochecer intentó ponerse en contacto con su exmujer Diane por teléfono para preguntarle qué tal se encontraba Chris después de la charla que habían tenido. Pero su exmujer no le cogía el teléfono. Entonces intentó ponerse en contacto con su hijo Chris, pero tampoco le cogió el teléfono. Esto a James lo dejó aún más preocupado. En varios intentos de ponerse en contacto y no cogerle el teléfono, sus miedos fueron en aumento a medida que pasaban las horas. Tanto fue así que el domingo ya a la noche se puso en contacto con su ex-suegra, la madre de su exmujer, Diane, Elaine Palmer, explicándole lo que sucedía, quien accedió enseguida a dicha petición, entendiendo la situación de James, diciéndole que a la mañana siguiente, lunes, a primera hora, iría a ver cómo estaban. Así lo hizo Elaine Palmer, su ex-suegra. Eran alrededor de las 8 de la mañana del lunes 25 de abril del 2005, cuando llegó a la casa de Diane, dándose una sorpresa e inquietante visión. Encontró una espeluznante y dantesca escena. En el vestíbulo de la lujosa casa de Diane Mitchell, en Rochester Hill, condado de Oakland, Michigan, había en el suelo el cuerpo sin vida de Diane, envuelto en un charco de su propia sangre. Había sido apuñalada, como luego se supo por el médico forense, 111 veces, con heridas en la espalda, el pecho, la cabeza, en el corazón, la cara y los ojos. El crimen fue tan brutal que uno de sus ojos le había sido arrancado por apuñalamientos repetidos. También sufrió un fuerte traumatismo por un objeto contundente en la cabeza. Posteriormente, la fiscal del condado de Oakland, Kelly Chart, declaró: "Esta es una de las escenas del crimen más horribles que nadie haya visto jamás". La policía buscó inmediatamente de habitación en habitación a Christopher, pues podrían también haberlo asesinado. En la escena del crimen, la policía encontró una navaja plegable, con mango de color azul, que contenía sangre y cabellos. También se encontraron gotas de sangre adicionales en toda la casa y en los lavabos. Ropa ensangrentada fue descubierta en el cuarto del lavadero. Pero no había señales de Chris. Por indicación de la familia,
y los vecinos a la policía notaron a faltar la camioneta Chevrolet Astro blanca que poseía Diane y que siempre estaba aparcada en el camino de delante de la casa. Los investigadores enseguida llegaron a la conclusión que Christopher podía estar implicado en el asesinato, al menos hasta que apareciera, y aunque Christopher no tenía licencia de conducir, era la línea de investigación más plausible. Y más aún cuando su abuela, la madre de Diane, sugirió a la policía que Chris pudo haber sido el responsable del brutal asesinato. Enseguida lanzaron una publicación de orden de búsqueda para el adolescente, de quien sospechaban que era el posible asesino. Se informó a la policía que la camioneta blanca fue vista cerca de Twin Lake, donde el padre de Christopher, James Dankovich, era propietario de una cabaña. La policía rodeó la cabaña y se preparó para capturarlo. Alrededor de la 1:30 de la tarde, Christopher Dankovich fue arrestado en la cabaña de St. Helen, en el condado de Roscommon. Chris se había afeitado el cabello de la cabeza. Dentro de la cabaña encontraron equipo de supervivencia estilo militar. Fue arrestado sin incidentes y devuelto al condado de Oakland. Fue acusado como adulto de amenazas y homicidio abierto. El cargo de amenazas estaba relacionado con las amenazas que Chris le había hecho a su madre en los días previos a su apuñalamiento. Según los familiares, la relación entre Diane y Chris había sido difícil en los últimos días. Después se supo que en el dormitorio de Chris, su madre Diane encontró un arma que él había hecho con tubo de PVC, que estaba lleno de pólvora y canicas de hierro. Después de su arresto, Christopher confesó su crimen. Le dijo a las autoridades que una discusión sobre su comportamiento reciente, incluido el acceso a sitios web de pornografía y armas, desencadenó un ataque frenético de ira y rabia y alocado malestar contra sus padres. Christopher insiste que no fue planeado. El joven de 15 años fue acusado como adulto de asesinato. Se enfrenta a cadena perpetua. La comunidad estaba desconcertada por este crimen. Christopher era una persona no violenta, que nunca se había metido en problemas serios. Era un buen estudiante y tenía un buen apoyo familiar. A pesar del divorcio de sus padres, Chris parecía tener el apoyo y el amor de ambos padres y ningún historial documentado de abuso o negligencia. ¿Cómo pudo pasar esto? Un amigo de Diane dijo: Chris era el centro de su vida. Cada decisión que tomó era pensando en él. El abogado de Christopher, Michael Riverware, dijo que Christian estaba desconcertado y angustiado. Creo que Chris padece problemas mentales y requiere de una exhaustiva evaluación antes del juicio. Sin embargo, Christopher Dankovich tenía otros planes. Christopher insistió en declararse culpable de asesinato y asumir la responsabilidad por el horrendo crimen que cometió. Se declaró culpable en febrero del 2006 de apuñalar a su madre 111 veces. La madre de Diane aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que Christopher sería condenado por asesinato en segundo grado, entre 22 y 34 años de prisión. El doctor Harley Stock, ex subdirector del Centro de Psiquiatría Forense de Michigan, le dijo al juez que Christopher Dankovich creía que estaba en una misión para Dios y que estaba planeando la muerte de abortistas, abusadores de niños
y el entonces senador John Kerry. También se había obsesionado con la Biblia. Fue declarado culpable y sentenciado por el juez John McDonald a un mínimo de 25 años en el Departamento Correccional de Michigan. Su pena máxima sería de 37 años. El padre de Chris visitaba regularmente a su hijo en el correccional y aboga por futuras reformas penitenciarias. Christopher Dankovich se encuentra actualmente en el Centro Correccional Tram de Michigan. Su fecha de libertad más temprana sería el 24 de abril de 2030. Tendría 41 años y como máximo Christopher sería liberado en el 2042 a la edad de 53 años. Christopher será lo suficientemente joven para vivir en sociedad. Pero sí, hay un pero. Las autoridades se preguntan: ¿será capaz de vivir productivamente después de pasar toda su vida adulta tras las rejas? ¿Los problemas de salud mental podrían ser una amenaza continua para la sociedad? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia. Ah, y suscríbete, que es gratis.